El Señor les había mandado a conquistar esa ciudad. ¿Qué hicieron los hebreos? Obedecieron al Señor y dieron 7 vueltas y alrededor de Jericó tocaron trompetas. Y las trompetas hicieron, el sonido de trompeta hizo que las murallas cayeran a tierra. Una cosa tan simple, un sonido de trompetas. Y el Señor de esta manera muestra su poder y le da la victoria a Israel. Es simplemente una historia en la que vemos cómo Dios manifiesta ese poder y acompaña a su pueblo derrotando a sus enemigos y dándole victoria. ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande! También sabemos que habían gigantes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Guerreros gigantes. Y Israel temía y temblaba. Pero ¿qué hacía Dios? Con la sencillez de las cosas les daba la victoria a su pueblo en medio de la guerra. Esa es la forma de Dios en la que manifiesta su poder. Ahora, ese mismo Dios que gesta un plan desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, está desde la creación del mundo y antes de la creación del mundo, tiene un plan que está llevando a cabo. En medio de ese plan nos ha empezado a revelar su sabiduría. Y aunque el hombre intente 1000 veces de alcanzar la sabiduría de Dios, ha sido imposible. Dios desde antes ha concebido un plan. Y ese mismo Dios ha decidido venir a este mundo para mostrarnos su sabiduría a través de las palabras de Jesucristo. Y nosotros, al escuchar las palabras de Jesús, hemos logrado conocer a ese Dios. Por eso hoy, ese título de Viva la Locura es una invitación a esa experiencia. ¿Quién es esa sabiduría? ¿Quién es ese poder de Dios que nos invita a ver todo esto como si fuera locura? ¿Qué diferencia hay entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres? Y el intelecto y el conocimiento de los hombres. Todo eso vamos a empezar a desglosar hoy a través de esta carta de Pablo que está invitando a la iglesia a experimentar esto. Ahora, quiero que repitamos el versículo 18 de Primera de Corintios, el capítulo 1. Y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, ¿por qué esto es locura? Porque el tema de la cruz es locura para los que se pierden, como si fuese incoherente, como si no tuviera lógica. Pues yo quiero que hoy nos pongamos en la situación de los judíos de aquella época. ¿Por qué? Porque los judíos de aquella época estaban esperando el regreso del Mesías y ellos, con conocimiento de las escrituras, con conocimiento de la ley, estaban esperando un Mesías que viniera ¿para qué? Para reinar eternamente juntamente con ellos. Y ellos estaban esperando ese Mesías rey, ese Mesías poderoso. Pero cuando ven, aquel a que llaman el Mesías muere en la cruz como un malhechor. Y al ver esto, ellos piensan, esto es locura. ¿Cómo aquel que llamamos Mesías y queremos coronar como rey poderoso de nuestra nación termina siendo crucificado como malhechor? Pero un momento, en las escrituras estaba eso. Pero para ellos es incongruente. Entonces ese no es el Mesías, no es lógico. ¿Cómo así que desciende a nosotros y muere como un malhechor en la cruz? Recordemos que en medio de esa sabiduría de los judíos, esto no era comprensible. Ahora, recordemos también que en medio del conocimiento que tenían los judíos, ellos sabían en el Antiguo Testamento por la ley que Dios les había dado que aquel que muriera en una cruz era un maldito. Era un maldito. Ellos ya tenían eso en su interior. Por eso no podían aceptar que el Mesías fuese un maldito que moría en la cruz. Eso no era lógico.
Entonces, en la posición de los judíos, no podían aceptar el plan de salvación. Ahora, vamos a pensar en otra situación. Pongámonos en los zapatos de los griegos. Pongámonos en la posición de griegos y de los griegos de aquel momento. En ese momento, los griegos estaban experimentando toda esa riqueza cultural y todo ese mundo de la filosofía y la sabiduría del hombre. Cómo reflexionar acerca de las cuestiones de este mundo y de la vida. Cómo poder dar respuesta a las situaciones del alma, del acercamiento a lo que es la vida en sí del hombre. Así que pensar en un único Dios que dio un único hijo que se sacrificó para darnos salvación no tenía coherencia, no era lógico para ellos. Recordemos que los griegos tenían muchos dioses en la mitología griega y lo que debía hacer el hombre era sacrificarse, morir para agradar a sus dioses o poner a sus hijos en muerte para agradar a sus dioses y así calmar la ira de sus dioses. Buscaban a sus primogénitos, los sacrificaban y los daban en ofrenda a sus ídolos y con eso calmaban la ira de sus ídolos. Daban ofrendas de frutas, de las cosechas, de oro y hacían miles de cosas para poder agradar a sus dioses y sentirse tranquilos y salvos al estar sus dioses tranquilos. Así que era confuso que un único Dios viniera siendo único hijo y muriera a cambio de la humanidad para salvarnos. Eso no era coherente para los griegos. Que nos perdonara, que nos diera de su gracia, tomando nuestro lugar, aquel único Dios, eso no tenía sentido. Eso era locura para los griegos. Estaba opuesto a lo que ellos pensaban. Ahora, en medio de la sabiduría que ellos tenían y del conocimiento del mundo que tenían, esto no podía ser sabiduría, esto no podía ser entendible. Rechazaban esa obra de la cruz. Ahora, aquellas personas griegas les era imposible acercarse a la cruz por esos preceptos que tenían de su sabiduría, porque a partir de su sabiduría estaban limitados como humanos a acercarse a ese conocimiento de Dios. Igual que los judíos, igual que todos aquellos que estaban allí discutiendo, que les había costado entender de verdad la cruz, porque estaban mezclando sus conocimientos, su filosofía, su ideología, con el plan de Dios, con la sencillez de la cruz, lo cual era opuesto, totalmente opuesto a lo que el ser humano tenía en mente. Esa era la situación de la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo dedica este tiempo en las Escrituras para explicarles, para que ellos pudieran entender por qué habían esas divisiones, aquellos que seguían a Apolos por esa elocuencia de sus palabras y porque se sentían afín, porque habían sido influenciados por lo que era la retórica de la filosofía. Todo eso era opuesto a la experiencia que daba la cruz. No tenían la experiencia de la cruz, tenían simplemente conocimiento. Vamos a continuar al versículo 19 y versículo 20 de Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 19 y versículo 20. ¿Qué nos está diciendo ahí Pablo? Dice así, quiero hacer un paréntesis antes de continuar y recordemos que Paola cuando habla, pues ella habla mucho más rápido y el español y para nuestro idioma, la lengua de señas, es un poco más despacio la traducción. Pero no se preocupe, esto hace parte de la dinámica. Ahora, versículo 19 dice así, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pablo en este versículo 19 y 20 empieza a hacer unas preguntas para confrontar la iglesia de Corinto. Hace 4 preguntas para que ellos empiecen a reflexionar. Pero antes de hacer esas preguntas, cita del Antiguo Testamento la profecía de Isaías. ¿Y qué dice la profecía de Isaías? Vamos a buscarla para poder entenderlo. Isaías, el capítulo 29, el versículo 14. Voy a repetirlo. El libro de Isaías en el Antiguo Testamento, el capítulo 29, el versículo 14. ¿Estamos todos ahí? Dice así: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahora, las personas de Corinto no podían acercarse a la cruz a través de su sabiduría. Este era el prodigio grande y espantoso con el cual Dios iba a destruir la sabiduría de los sabios e iba a desvanecer la inteligencia de los entendidos. Y es lo que trae Pablo a recordación, haciendo también una primera pregunta. ¿Dónde está el sabio? Yo le pregunto hoy a la iglesia, Abba Padre, aquí, ¿dónde está el que se cree sabio? ¿Dónde está? Levante la mano. ¿Dónde está el sabio? No hay, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Pablo está haciendo esa pregunta a la iglesia? ¿Dónde está el sabio? Porque quiere que recordemos que en ese tiempo los griegos llamaban a la filosofía amor a la sabiduría. Y ellos daban como ese valor a la sabiduría, pero ¿sabe qué? La sabiduría del hombre es una sabiduría limitada. Es una sabiduría temporal. ¿Será que esa sabiduría me puede salvar? No, no sirve para salvar. ¿Esa sabiduría puede perdonar mis pecados? ¿Será que ese conocimiento y esa sabiduría me hace sentir pleno y lleno en la vida? No, no lo es. ¿Será que esa sabiduría es un único camino? No, no lo es. Esa es la sabiduría del mundo con la que el mundo se ha acercado para conocer su alrededor. Pero eso no es una sabiduría con excelencia como la sabiduría de Dios. Y por eso la iglesia de Corinto estaba dividida. No era una sabiduría que salvara. Y por eso Pablo los enfrenta y le dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Y hace una segunda pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el escriba? Ahora, recordemos una cosa. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran aquellas personas judías que transcribían las leyes, que transcribían las escrituras. Ese era su trabajo, ese era el servicio que hacían. Amaban las escrituras, las conocían, sabían cada parte de la ley. Tenían ese conocimiento de Dios. Pero ¿sabe qué? Ese conocimiento no les sirvió porque negaron la verdad de la cruz. No podían admitir que el Mesías muriera en la cruz. ¿Y sabe qué? Esos son los secretos insondables de Dios. Esas son las señales y los prodigios con los cuales Dios iba a mostrarse grande y aún espantoso a ellos, porque era increíble que el único Dios muriera en la cruz. Para ellos, inadmisibles, ciegos, limitados por su conocimiento, no podían aceptar el plan de Dios. Seguían esperando un Mesías. ¿Y sabe qué? Ya había venido. Ahora, los fariseos no tenían tampoco argumentos cuando se enfrentaron con ese Mesías,
No los tenía. ¿Dónde estaba esa sabiduría? Una tercera pregunta que hace Pablo aquí en este texto y dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está aquel que tiene respuestas a cada una de las preguntas? ¿Dónde está? Pablo les está hablando a aquellos que mediante lo ético, que mediante lo filosófico y aún mediante la religión pretendían desviar las verdades del evangelio. Influenciaban en la iglesia de Corinto para decirle, mire, estos son los argumentos, mire, esta es la verdad, mire, y empezaban a desviar la doctrina de la cruz. Y por eso la iglesia estaba experimentando esos problemas en ese momento. Ellos confrontaban con sus conocimientos la verdad del evangelio y la desviaban. Y por eso tenemos una iglesia dividida en Apolos, una iglesia dividida en Pedro, una iglesia dividida en Pablo. Finalmente hace una última pregunta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora, esta sabiduría del mundo es la sabiduría que nace a partir de este sistema, en donde nace diferentes creencias, filosofías que están lejos de Dios, en las cuales no existe Dios, no necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque encuentran riqueza en sus propios conocimientos y en la ciencia, y Dios no está allí. Ahora, hay algunos que mirando el universo, que mirando la creación, que mirando las cosas que Dios ha hecho y llegando a los descubrimientos que hay hoy día, al final de los tiempos dicen, ¿cómo puede surgir esto? Tiene que haber algo más. Tiene que haber alguien que esté en control de esto. Y llegan al conocimiento de Dios. Y saben que simplemente todo esto se mantiene por la existencia de un ser sobrenatural. Y aunque quisieran argumentarlo desde la perspectiva humana, no lo han logrado. ¿Cómo es que el movimiento de la Tierra, cómo es que la Tierra gira los 365 días del año y hay control en ello? Ahora, yo no soy muy sabio ni en sociales, ni en geografía, ni en nada de eso. Pero cómo esta gente ha podido verlo y experimentarlo, cómo gira la luna, cómo están esos movimientos en el universo y son perfectos y todo gira al mismo tiempo y no hay explosión, nada se estrella con nada. Tanto el sol, la tierra, la luna, ¿cómo puede ser esto posible si no hubiese un ser que sustente esto? Esa es la sabiduría de Dios que realmente destruye la sabiduría del hombre, en la cual el hombre es limitado a acercarse a ello. ¿Lo entendemos? Pablo le está confrontando a la iglesia. ¿Dónde están? ¿Quién es el que realmente tiene todas las preguntas? ¿Quién realmente es sabio? Ahora, de estas 4 preguntas que Pablo hace de aquellos que se creen doctos, de aquellos que se creen con conocimiento, Pablo nos hace reflexionar a la conclusión de que en ello no hay salvación. Y quiero que vaya al libro de Santiago, el capítulo 3, y leamos el verso 14 y el verso 15. Santiago, capítulo 3, el verso 14 y el verso 15. Vamos, perdóneme un segundo, vamos a leer desde el 13. Leamos desde el 13 para tener el contexto, 13, 14, 15. Dice así.
Permítame un momento. Ok, bien. ¿Listos? Dice así, Santiago 3, del 13 al 15. ¿Hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? Que demuestre su sabiduría con su buena conducta y con sus buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso. Pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabios. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, y aunque en realidad viene del demonio. Versión Reina Valera. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ahora, qué pena que tuvimos aquí que el DVD se apagó. Concentrémonos aquí nuevamente. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago en ese versículo? El mundo rechaza la sabiduría de Dios, pero Dios enloquece al hombre porque la sabiduría del hombre no soluciona los problemas del mundo, pero se opone a la existencia de Dios, se opone a la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es perfecta, porque su plan es perfecta con el mundo y por más que el hombre quiere acercarse a eso, no puede. El hombre busca solucionarlo, busca solucionar problemas inmediatos de este mundo. Recordemos a Albert Einstein, un hombre famoso, científico, matemático. No era un hombre malo, era un hombre que utilizaba la sabiduría y el conocimiento de las matemáticas para poder dar respuesta a los fenómenos de este mundo. Pero ¿podía acercarse realmente al conocimiento de Dios? Su sabiduría era limitada y aunque se acercaba muy bien a las ciencias y se acercaba muy bien a este sistema del mundo, voy a poner un ejemplo, un hombre muy reconocido, filósofo, Sócrates, que hace muchos siglos atrás dijo lo siguiente: los sordos, el que no escucha, no puede tener un proceso de aprendizaje ni de lenguaje, no tiene esa capacidad cognitiva de aprender porque es sordo. Eso lo dijo Sócrates en su filosofía, en su sabiduría. ¿Y sabe qué dijo Dios en la sabiduría de Dios? Yo he creado al ciego, he creado al sordo, al que ve y al que no ve, con el propósito de usarlo para gloria y honra mía. Así que usó a Moisés, un tartamudo, para glorificarse. ¿Será que la sabiduría de Dios es igual que la sabiduría del hombre? Es opuesta, es diferente. ¿Entendemos? Los propósitos, los planes de Dios y su sabiduría, en ella no encaja nuestra sabiduría animal, no encaja porque esta es distinta. Dios usa y hace experiencias para que el ser humano aprenda y conozca aún a través de las escrituras y del mundo que le rodea que Él es diferente. Él es el único que abre nuestros ojos al entendimiento y guía nuestra vida a su sabiduría. Él es el que nos da de su sabiduría y su sabiduría sí salva. Y su sabiduría ordena nuestro camino. Ahora, ¿qué sigue diciendo Pablo? Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo del 21 al 25. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios,
mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, Dios es tan hermoso. Imagine, entre la sabiduría de los griegos, de los judíos, de aquellos que son gentiles y que ven la cruz como locura y como cosa imposible, nosotros, los que hemos creído en Cristo, podemos predicar esta locura. Y no es porque tengamos el cerebro tostado, no. Es porque es la verdad eterna de la palabra de Dios. Es porque hemos conocido la sabiduría de Dios. Es porque hemos sido confrontados con nuestra propia sabiduría y hemos sido llamados. No hemos rechazado esta locura de la cruz, sino que a través de la misericordia hemos sido atraídos a ese Cristo Salvador y despojados de toda sabiduría humana. Fuimos acercados a Dios y fue Él revelado a nosotros, manifestado a nosotros, y esa es nuestra verdad. Esa es la misericordia de Dios. Y aunque Dios ha insistido a su pueblo judío mostrándole realmente lo que Él es, y aún a nosotros a través de la creación del mundo, nosotros tan pocos, entre muchos, hemos decidido verlo y creerlo. Y por eso Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para predicar el evangelio de esta locura y ser transformados. Wow, eso lo está diciendo la escritura. ¿Cuál fue la experiencia de Pablo como un fariseo? Un hombre con mucho conocimiento de la ley de las escrituras que perseguía a los cristianos y mataba a cristianos porque no estaba de acuerdo con lo que ellos predicaban. Pero cuando en el camino fue confrontado con la locura de la cruz, fue escogido para llevar el evangelio. Ese hombre malvado fue escogido para llevar la locura de la verdad. Y quisiéramos juzgar a Dios: ¿cómo haces eso? ¿Cómo escoges un hombre como estos? Y la sabiduría de Dios dice: esa es mi voluntad. Con lo más débil daré a conocer el evangelio en lugar a lugar. Con lo más débil. Eso es lo que yo hago. Esa es mi sabiduría. Ahora, aquí nos preguntamos cómo el mundo rechaza la sabiduría de Dios, porque no lo está diciendo el pasaje. El mundo ha rechazado la sabiduría de Dios. ¿Cómo lo ha hecho? Vamos entonces a verlo en Romanos, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De esta manera decidió salvar al hombre con lo que para ellos es la locura de la predicación. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos les manifestó. Interesante, ¿verdad? Y estremecedor. Dios, en medio de su creación, en medio de lo que Él ha hecho, ha decidido irlo manifestando al hombre. En medio de lo visible, ha manifestado lo invisible.
Y aún cuando Él mismo se despojó y descendió a nosotros en forma de siervo, no se manifestó a nosotros con gran sabiduría y elocuencia de palabras. No, se manifestó en esa sabiduría de Dios para que pudiéramos conocerle. Mostró quién era Dios, porque ese era el plan que diseñó desde antes de la creación del mundo. Eso ya estaba cuadrado desde antes de la creación del mundo, que Él vendría a nosotros para darnos a conocer al Padre y que moriría en la cruz. Él ya lo sabía. Por eso Satanás no pudo ni siquiera sospechar de este plan y pensó que tenía la victoria cuando mató a Jesucristo en la cruz. Pero la sorpresa fue que le venció. Con lo más vil, con lo más débil que es el hombre, le venció. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría de Dios que sobrepasa cualquier conocimiento. Porque esa es la sabiduría de Dios y ese es el poder de Dios reflejado en Cristo. Y aún el mundo no acepta su sabiduría porque sigue pensando en este sistema, porque sigue enamorado de la sabiduría del hombre. Pero aquí Romanos no lo expone. Ahora hay una pregunta adicional a eso. ¿Cómo Dios enloqueció la sabiduría del hombre? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué momento la enloquece? Cuando Dios muere en la cruz, cuando muere su Hijo en la cruz y lo manifiesta a los hombres, allí enloquece la sabiduría del hombre, en la flaqueza de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es igual que los hombres. Los hombres valoramos las personas que son sabias, las tenemos por excelente, pero Dios no valora eso. ¿Qué valora Dios? Lo que es imposible para el hombre. Y allí el hombre no tiene donde coger sino nada más que aceptar o rechazar lo que Dios ha hecho. ¿Es tan simple como eso? Dios, en medio de su sabiduría, se presenta a la humanidad para que la humanidad crea, mostrándose y manifestándose a ellos. Ahora, recordemos que la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es esa, su palabra traduce como esa capacidad que tiene el ser humano a través del conocimiento, de la comprensión del mundo, es la capacidad de cómo llevarse a cabo en medio de esto. Es lo que el hombre lleva a cabo a través de su conocimiento. Y por eso el hombre valoraba a aquel que fuese más sabio. Pero como la sabiduría de Dios es más grande y sus propósitos son eternos, es muy distinta a la sabiduría nuestra. Pero, ¿será que nosotros podemos igualarnos a Dios? Jamás. Lo que Dios hizo fue igualarse a nosotros y a través de esa acción darnos su gracia salvífica y siendo Él el camino y la luz para que comprendiéramos y nos despojáramos de esa sabiduría humana. Ese es el carácter de Dios, aquel Dios que es sabio, aquel Dios que es omnipotente, aquel Dios que se despoja aún de sí mismo para ser la respuesta a nuestra humanidad. Usted recuerda que antes en la iglesia de Corinto, cuando hablábamos de ese contexto en el que la iglesia estaba influenciada por la filosofía, ¿será que nosotros pensamos, bueno, eso era en el tiempo de la iglesia de Corinto? ¿Será que hoy la iglesia de Dios no está viviendo lo mismo? ¿Será que entre nosotros no hay disputas? ¿Será que algunos nos dicen, ay, por favor, en mi iglesia sí enseñan a profundidad la palabra, aquí somos teólogos, aquí, y nos corregimos aún haciendo debates bíblicos? Ay, este no tiene experiencia, este no conoce las escrituras, y llegamos a unos desacuerdos y llegamos a dividirnos tal cual la iglesia de Corinto se dividió. Pero Dios en sus propósitos eternos lo que quiere que comprendamos es que nos despojemos de esa sabiduría humana que nos trae orgullo y aceptemos la locura de la cruz y la sabiduría que trae el Evangelio como la única verdad que realmente el ser humano puede poseer, al él mostrarse en medio de la flaqueza de la cruz.
Ahora, aquellas personas sabias, para Dios era más fácil solucionar cada problema con un soplo o con un chisquido de dedos, darnos la salvación. Pero no lo hizo así, con lo más débil de Dios. ¿Qué es lo más débil de Dios? Pues lo más débil de la creación. ¿Y qué es eso? El ser hombre. Así fue que Dios vino a nosotros y nos mostró su sabiduría y nos dio sus riquezas con lo más débil. Tomó la decisión, aceptó con lo más débil darnos el plan salvador. ¿Podía hacerlo de otra forma? Claro. ¿Pero qué esperaba? Que el hombre creyera. ¿Qué esperaba? Que el hombre también se despojara de lo que lo ataba para creer a la predicación del evangelio. Tanto griegos, tanto judíos, aquellos que reconocieron, aquellos que se despojaron de este mundo vicioso y que sabían que su interior estaba vacío y estaban perdidos, aquellos fueron los que corrieron tras esa cruz, tras la sabiduría de la cruz, de un mundo espiritual. Es diferente porque es de un mundo espiritual, en donde la ciencia, en donde la investigación no tiene cabida porque desconoce ese plano espiritual. Pero los demás decidieron burlarse de la cruz. Vamos entonces al versículo 26. Vamos a leer lo que queda, 26, 27, 28 y 29. Primera de Corintios capítulo 1 del 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Lo logramos entender ahora? Aquel Dios que nos miró, Él mismo escogió en medio de lo débil para avergonzar a los sabios. Así tal cual Él lo hizo, con la sencillez, con la debilidad del ser humano, vino, y ese es el poder de Dios manifestado a nosotros y la sabiduría de Dios. Con eso débil nos sorprendió. ¿Y sabe qué? No hay excusa, ahí está su misericordia, ahí está su gracia. El mundo decidirá si le rechaza o si le sigue. Pero ahí está. Y Pablo quiere que la iglesia de Corintio lo vea y lo crea. Pablo en medio de esto está exhortando a la iglesia para que no rechace ese poder y sabiduría de Dios por su conocimiento humano. Además, a veces en la iglesia entendemos que sí, aceptamos la verdad de Dios, pero en nuestro interior seguimos siendo necios y tercos. Seguimos pensando que nosotros tenemos realmente el conocimiento de las cosas y actuamos en contra de la voluntad de Dios. Y Pablo sigue exhortando: despójese de eso y acepte la predicación de la locura de la cruz. Recuerda que Pablo nos insistió capítulos atrás a que la iglesia debe ir en unidad y que Él sea la cabeza. Estos versículos están en contraste de lo poderoso y lo sabio que es para el mundo y lo poderoso y lo sabio que es Dios revelado a nosotros con lo más débil, con un hijo muriendo en la cruz. Parecía vencido. ¿Podía bajarse de la cruz? Claro que podía bajarse, pero sabe que en medio de esa debilidad decidió perdonar nuestros pecados para que el hombre no tuviera excusa alguna. Ahora, ¿recuerda usted la historia de Noé? Una historia muy sencilla, ¿verdad? Dios llama a un hombre y le pide que construya un arca, porque eso es la sabiduría de Dios y porque Dios tenía planes. Lo escoge a este hombre para que construya el arca en un lugar determinado. Este hombre obedece
y empieza a construir el arca, obedeciendo la voz de Dios. Un arca grandísima. Pero la gente a su alrededor empieza a burlarse. ¿Para qué eso? Si aquí nunca llueve, ¿para qué haces eso? Y él daba una invitación. Va a venir el momento en que va a llover. Así que estoy preparando el arca para que se salven, para que puedan entrar y salvarse, porque esa es la misericordia de Dios. Pero la gente se burlaba y decía, este está loco, este está loco. Pero llegó el momento en que vino la lluvia, en que empezó el diluvio y las puertas del arca se cerraron. Y cuando la gente dijo, ¡ay, este loco sí tenía la razón!, salieron a correr. ¿Y saben qué? Ya no había tiempo para ello. Con eso débil, con eso sencillo, Dios burla la sabiduría del hombre. Y eso mismo pasa hoy día con la cruz. Aquí está la cruz. Arrepiéntase, crea en la locura de la cruz. Ese fue Dios rebajado como hombre a nosotros. Pero el mundo prefiere decir, perdón, eso es lo que a mí me va a salvar. ¿Salvar de qué? Yo no necesito que me salven de nada. Con la ciencia y con la sabiduría de este mundo tengo lo suficiente. Pero cuando estemos cara a cara en su presencia, ahí no tendremos ningún argumento para presentarnos delante de Él. No habrá excusas, dice su palabra, porque todo lo manifesté a ustedes, porque todo lo mostré a ustedes. Aún en las cosas ocultas me di a revelar para que creyeran. Aún en la naturaleza y en la creación me mostré a ustedes. ¿Y qué va a decir el hombre? No habrá excusas. Habrá un juicio eterno. Ya pasó ese tiempo. Finalmente, Primera de Corintios. Ok, el propósito de Dios es que no nos enorgullezcamos con esta sabiduría del mundo, sino que nosotros podamos por la fe esperar y creer en Él, en su plan perfecto y aceptarlo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos reveló un mundo espiritual del cual hoy tenemos conocimiento. Y que como iglesia podamos compartir en amor, agradecidos por las riquezas que Él nos dio en ese mundo espiritual. ¿Qué te ha dado el mundo? ¿Qué riquezas te ha dado el mundo? Finalmente, Primera de Corintios, el versículo 30 y 31 dice así. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, nosotros al creer en ese Cristo tenemos unos beneficios, por eso es sabiduría de Dios. Tenemos beneficios en la cruz que los dio a partir de su misericordia. ¿Qué beneficio tenemos? Tenemos el beneficio de acceder a la sabiduría de Dios. ¿Y cómo accedemos a la sabiduría de Dios? Cuando conocemos a Jesús, estamos conociendo al Padre y allí accedemos a esa sabiduría. Imagínese, si Dios no hubiera descendido a nosotros, jamás hubiéramos conocido ese Dios sabio. Estaríamos limitados. Pero Él tomó la decisión de despojarse, venir como uno de nosotros y a través de la cruz ser ese vínculo perfecto. ¿Recuerda que el domingo pasado lo dijimos? El vínculo perfecto para que nosotros conociéramos al Padre y tener comunión con Él. Y conocer sus atributos, y conocer sus características, y saber quién era nuestro Dios, y ser testigos de Él. Lo segundo, nos dio el beneficio de la justificación. ¿Y qué es la justificación? Sino que la cruz nos ha aprobado ante Dios, y podemos acceder a su presencia con libertad. Podemos entrar en comunión con ese Dios. ¿Sabe por qué? Por la sangre de Jesús que nos limpió. Ahora tenemos un vínculo cercano con Él. Nos justificó. En el Antiguo Testamento nadie podía acceder a ese lugar. Solamente un sacerdote, a través de todo un ritual y de haberse santificado, podía entrar a la presencia de Dios. Y si esto no era perfecto, moría de una vez.
Y una vez al año tenía que presentarse, tenían que esperar una vez cada año. Pero a partir de la justificación de la cruz, en cualquier momento yo puedo entrar. Tenemos un tercer beneficio, la santificación. ¿Y qué es la santificación? Nos apartó de todo este sistema para hacernos suyos. Ahora, no significa eso que yo soy limpio, perfecto, puro y no me puedo mezclar. Olvídese. Nosotros seguimos siendo débiles, pecadores, cometemos errores. Pero ¿sabe qué? El propósito del Padre en su sabiduría era apartarnos, llamarnos para Él. Y en ese proceso estamos, en un proceso de santificación, unidos con Jesucristo, obedeciendo la voluntad del Padre. Y finalmente tenemos el beneficio de la redención. Y la redención es que nos libró de nuestros pecados. Ahí en la cruz. Nos perdonó, ya lo hizo, nos perdonó, nos redimió. 4 beneficios que nos da ese Dios sabio que hizo todo posible en la cruz sin pedirnos nada a cambio, sin ningún condicionante. Esa es la sabiduría y el poder de Dios. ¿Sabe qué? El amor a la sabiduría no me sirve, la filosofía no me sirve, me hará sentir bien por un momento. Los beneficios de la cruz, ese amor reflejado sin ninguna condición, me ha permitido seguir el camino a la verdad. Y sabe que esa cruz es mi verdad y es mi evangelio. Esa es la locura. Eso es lo opuesto a este mundo. Ahora, ¿quién estamos? Los que estamos aquí en el mundo han dicho, ¿sabe qué? Un sordo no puede ser bailarín contemporáneo. Y en la universidad me lo dijeron. ¿Sabe por qué? Porque no escucha. ¿Cómo va a escuchar la música un sordo? ¿Cómo se va a comunicar con el resto de estudiantes? ¿Cómo se le va a poder enseñar piano, guitarra o música a alguien que no escucha? Eso es un imposible. Esa es la sabiduría de este mundo. Y la gente cree eso y la sociedad cree eso. No, usted no puede. Habrá otras formas, pero eso es imposible. Muchos también me dijeron, ¿usted va a ser presentador de televisión? Cristian está loco. ¿Quién le va a dar voz? ¿Cómo? No, eso es imposible. Un sordo jamás será presentador en un programa. Pero ¿sabe qué? La sabiduría de Dios decidió darme una habilidad natural para trabajar como profesional en la danza, para ser presentador, pero aún más me llamó a predicar la locura de su evangelio. Y muchos han dicho, imposible. ¿Cristian? Sí, hay personas que me han criticado y me han dicho, usted no puede, usted usa aretes, usted es blasfemo, usted es pecador, usted como una persona con aretes puede predicar el evangelio. Y he recibido tantas críticas todo este tiempo por mis aretes. Pero mire esa ropa que usa, usted no puede, usted tiene que predicar el evangelio en corbata, en pantalón, como hacen las iglesias. Y yo he dicho, la sabiduría de este mundo no es la sabiduría de Dios. No hemos entendido que la iglesia no está dividida, que la ley y las reglas y dogmas de estos hombres nos dividen, que lo que tenemos es la gracia del Salvador. Y por eso andamos discutiendo unos con otros, como en el tiempo de Corinto, en donde la filosofía y el conocimiento era la riqueza. ¿Sabe qué? Yo no quiero predicar el evangelio con sabiduría, porque el diablo es ahí donde se mete a dividirnos y a causar división en la iglesia. Muchos me han dicho, venga, venga, yo le ayudo, y terminan yendo en contra mío y hablan chismes y cosas. Pero ¿sabe qué? Lo mismo que la iglesia de Corinto. ¿Y Dios se agrada de ello? No, Dios se agrada de aquel que ha sido testigo de la cruz, de aquel que no importando su situación dentro de la iglesia, quizás aquí hayan enfermos, enfermos terminales, quizás aquí hayan gente que lucha con su depresión, quizás hay gente que está mal, pero el Señor dice, la iglesia es para ellos, porque en medio de los débiles es lo que yo usaré para avergonzar lo fuerte, lo que no es para avergonzar lo que es. Venga,
entre, que aquí hay sanidad del alma. Venga, entre en su iglesia, porque es que la sabiduría de este mundo no será la respuesta para usted. Sí, seguramente afuera tendrá valor aquel que es sabio y que tenga conocimiento, pero no tendrá vida eterna, porque en ello no hay poder. Pero sabe que aquí en la iglesia, en la locura del evangelio, aquellos que hemos decidido ser testigos de lo que hemos experimentado en Dios, de la verdad que tenemos al Él rebajarse en la cruz, esos tenemos vida eterna, esos podemos predicar al mundo, aunque seamos lo más débil del mundo. Esos somos los que mostramos la sabiduría y el poder de Cristo, porque no es nuestro, es de Él. Esos somos los que hemos experimentado en el interior esa relación verdadera con Dios. Eso es lo que el mundo tiene que sentir. Eso es lo que debemos predicar al mundo. Yo no predico el evangelio como un teólogo sabio. Yo predico el evangelio porque soy testigo de la verdad de Cristo, porque soy un testigo de Dios. Él sana, Él sanó mis heridas, Él sanó mis problemas. Él es mi riqueza y todo lo que necesitaré lo añadirá conforme a sus riquezas en gloria. Él es mi Dios. Tengo sed del evangelio, tengo hambre y sed. Y dice el evangelio de Juan: yo soy el agua viva, yo soy el pan que alimenta. Y muchos se rieron de eso. El mundo no lo cree, pero hoy el mundo tiene hambre y sed de la verdad del evangelio. ¿Dónde está la respuesta? En aquellos que de su interior corren ríos de agua viva, en aquellos que han experimentado la llenura del Espíritu Santo, aún aquellos que dicen: yo conozco más Biblia que otros. ¿Sabe qué? En Juan, el capítulo 17, el verso 3 dice que el único conocimiento que vale la pena es el de Jesucristo, porque a partir de ahí conocemos el Padre y tenemos vida eterna. Despójese de ese conocimiento vano que lo enorgullece, y en medio de la sencillez y humildad, dígale al Señor: dame de tu sabiduría, lléname con tu gozo, sana mis heridas y sé tú la respuesta a mis necesidades. Él lo prometió desde antes. ¿Qué prometió? Que estaríamos con Él en el reino de los cielos. ¿Qué ha prometido este mundo? Nada, porque desvanece, porque perece. Pero ¿sabe qué prometió Él? Un espíritu nuevo y vida eterna. Así que es el momento de buscar esa respuesta en Él. Este es el momento. Y la iglesia va, Padre, abre sus puertas para que usted acceda a eso. Póngase de pie y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Papá Dios, en este día. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres grande, tú eres excelso, Señor. ¿Y qué somos nosotros ante ti? Jamás podríamos alcanzar tanta grandeza. Este mundo pretende exaltarnos, pero lo que tú has hecho es que escogiéndonos como débiles, escogiéndonos en nuestras flaquezas, has mostrado y has llenado nuestra vida de talentos y dones para andar en unidad como el cuerpo de Cristo, revelando la verdad de la cruz, revelando el evangelio de la cruz. Señor, hemos entendido que a veces nos hemos alejado de ti porque este mundo seduce y nuestro corazón se ha endurecido ante tu presencia. Y como iglesia muchas veces hemos peleado contigo en medio de nuestro conocimiento vano. Y hoy te pedimos perdón, Cristo, y te ofrecemos nuestra vida. Tú eres el único que puede remendar estos pedazos. Tú eres el único que puede llevarte toda ansiedad y depresión, porque no hay trabajo, porque la economía está dura, porque este mundo presiona, porque quizás hay dictámenes de enfermedad y de muerte, pero quizás tenemos aún en la familia crisis y problemas y estamos buscando una verdad, una sola verdad que nos solucione todo esto, pero el mundo no la tiene. Tú la tienes allí, en lo que es locura. En la cruz nos diste sanidad, en la sangre de Jesucristo nos diste libertad, en aquel Dios que vimos débil muriendo en un madero, allí estabas pensando en sanarnos, allí estabas pensando en libertarnos. No fue tiempo perdido, no fue un plan jocoso y burlón, fue el mejor plan por excelencia, donde se reveló tu sabiduría y poder. Esa era tu voluntad desde antes de la creación del mundo. Ese fue tu plan perfecto para llamarnos a aquellos que hemos creído, aquellos que no podíamos más con nuestra vida, aquellos que estábamos desesperados y que hoy decidimos darte nuestra vida en servicio, porque solo tú has podido hacer lo que este mundo no hizo. A ti queremos darte gloria esta mañana, Señor. A ti queremos darte gloria. No queremos gloria vana de hombres, queremos tu gloria. Tu evangelio es verdad y es vida, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias, Padre, porque eres hermoso, eres majestuoso, eres perfecto. Y aunque mis ojos no te vean, yo te creo y esperaré.
y esperaré el día en que vengas por mí, nos arrebates de este mundo, y esperaré. Destruye las obras de Satanás, destruye aquello que ha planeado en contra de nuestra vida y lo echamos fuera en el nombre de Jesús ahora, y somos libres en el vínculo perfecto con Jesucristo. Somos libres para acceder a tu presencia porque creo en ti y sé que lo has hecho. Señor, toda banalidad de este mundo quítala de mi mente, que lo único que ha hecho es darme vacíos, es darme mentiras, es controlar mi vida. Yo soy libre y tu Espíritu Santo, tu gracia, tu verdad y el juicio de tu amor me ha unido a ti en libertad. Tú eres mi fortaleza. Quiero ser fiel a ti, Señor. Gracias por este día. Hoy decido que eres mi Padre. Hoy decido que eres mi Padre y te amo porque has llenado mi corazón y el de cada uno de nosotros. Gracias porque tu sabiduría me ha permitido verte a través de las Escrituras. Y los secretos que escondes los has ido revelando, y eso me ha hecho testigo de tu verdad. Y lo gritaré al mundo, lo gritaré como testigo. Yo he visto el poder de Dios, yo he creído en el poder de Dios. Él es el camino, solo hay un camino, solo hay una vida, solo hay una luz, solo hay un único Dios lleno de poder, y su nombre es Jesús y habita en nosotros. No puedo rechazar eso, no puedo rechazar eso, no puedo como humano maldecirte, no puedo. Lo único que puedo es pedirte que me llenes de ti y me transformes, que me dejes verte más de lo que mis ojos ven el mundo, que me dejes sentir tu luz y tu gracia más de lo que puedo sentir este mundo. Gracias, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, lléname. Oh, gloria, gloria a ti, Dios. A ti puedo decir aleluya, viéndote sentado en el trono, sabiendo que eres mi Padre y que estoy unido a ti, mi Rey, mi victorioso. Me has dado la vida y sabes que, Señor, seguiré viviendo la locura de tu predicación. En el nombre de Jesús. Amén.